Imanalla mashiukuna sumak chishiguta sumak tutaguta charipaychi tukulla riku mashikuna yakuti wayraguma tigranakpanchi ñukanchi programa La Tulpa nishkawan. Kunan punllagu rimagipanchi mashi Kiwar Maywa. Hoy estaremos dialogando con el joven Kiwar Maywa, quien es uno de los 25 miembros de este programa Youth Sounding Board de la Unión Europea, que este programa es para acompañar y asesorar la política exterior de la Unión Europea. Estaremos conociendo un poco de él y hablar cómo logró llegar a ser partícipe de este programa y sus sus objetivos, sus visiones que tiene al formar parte de este programa. Regresamos. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se van sumando, uniendo a la señal de esta transmisión en vivo a PAC TV. No se olviden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, dejar sus likes, que con eso nos apoyen para seguir creciendo. Como bien mencionaba, hoy estaremos hablando con Kiwar Maywa. Es uno de los 25 jóvenes seleccionados para acompañar y asesorar la política exterior de la Unión Europea. Bueno, bienvenido Kiwar, un gusto tenerte en La Tulpa. Manaya, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, muchas gracias primeramente por la invitación. Sí, yo soy Kiwar Maywa, soy oriundo de Cotacachi, la ciudad de los buenos cueros, y bueno, ahora me encuentro aquí en este espacio para compartir un poco del tema que ya se mencionó y bueno, ahí conversar algunos temas que pueden ser interesantes para la audiencia. Antes de pasar directamente al programa del Youth Sounding Board, primero para conocerte un poco también tu trayectoria desde niño, cómo has salido también, de qué comunidad vienes, cómo ha sido tu trayectoria educativa también en este proceso educativo, ¿no? Bueno, yo en sí crecí en lo que es en el casco urbano de Cotacachi. Mi mamá viene de la comunidad de La Calera, pero ella se mudó, digámoslo así, desde muy temprana edad hacia el casco urbano, como algunas pocas familias en Cotacachi. El caso de Cotacachi es un poquito diferente al de Otavalo. En el centro urbano, en el casco urbano, no hay muchas familias ocupando ese sector, son algunas contadas, entre ellas mi familia también fue una de aquellas que ocuparon una parte del sector urbano, y yo crecí ahí y bueno, pero sin embargo siempre he estado en contacto especialmente con los jóvenes de las comunidades. Yo estudié en el Colegio Luis Gilpano de la Torre, ahí yo fui compañero de muchos jóvenes también de la zona andina de Cotacachi, que con algunos de ellos me llevo hasta ahora, y también por algunas actividades que he ido realizando a lo largo de mi adolescencia, ahora de mi adultez joven. También he ido conociendo mucha gente en la comunidad de La Calera, en la comunidad de Turuco, entonces tengo buena relación al menos con las comunidades del sector cercano. Dentro de las comunidades y como joven también en este proceso educativo que has tenido, ¿no? ¿Cuál ha sido tu afinidad con las comunidades? ¿Cuál ha sido, cómo decirlo, tus lineamientos de trabajo que has querido trabajar con las comunidades? Bueno, esto más que todo lo he llevado o he empezado a integrarme a través de una organización de la cual soy cofundador, que se llama la Fundación KIST, que tal vez muchos de las personas que nos están viendo alguna vez escucharon algo de esta fundación. Es una organización de jóvenes profesionales constituida por miembros de diversos pueblos, especialmente el pueblo quichua del norte, pero también tenemos miembros del pueblo quichua Cañari, del pueblo quichua Puruá también. En algún momento tuvimos miembros de quichuas amazónicos, la mayoría, como decía, del norte. Empezamos esta fundación con la idea de generar proyectos desde nuestra experiencia académica. Creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad, ya sea gracias a nuestros padres especialmente, gracias a todos esos procesos organizativos que ahora han generado un cambio de alguna manera, acceso a estas instituciones académicas de tercer nivel y bueno, de cuarto nivel, que es como de los lugares donde ahorita todavía no tenemos una presencia muy expandida.
Entonces queríamos como llevar este granito de arena y convertirlo en proyectos más que todo educativos y tratar de enfocar nuestro trabajo en comunidades rurales. Ahí es donde yo intento integrarme desde este proceso educativo. Entonces, mi interés más que todo ha sido generar un cambio a través de la educación. Esa es como nuestra bandera de lucha, digamos, ya que es la experiencia que nosotros hemos tenido y es el campo al cual estamos atacando y en el cual hay muchas debilidades, muchos desafíos dentro de las comunidades, empezando por el acceso mismo a las instituciones educativas, ya sea de primer grado, secundaria, es decir, el colegio, y sobre todo a universidad. Actualmente la realidad es incluso es más difícil en el sentido de que hay muchos problemas que no solo ahora son parte de las comunidades, no solo son parte de las comunidades, sino que del Ecuador en sí, que nos están afectando a todos, ¿no? Como es la inseguridad. Hay una escasez de inversión en la educación pública. Hay pocas expectativas con respecto al futuro también, es decir, los chicos quieren acabar el colegio y pues hasta ahí quieren quedar. ¿no? El otro día estuve hablando con una profesora que fue a mi colegio y me decía que ahora los chicos, muchos de ellos, cuando les preguntan qué quieren ser de grande, algunos de ellos quieren ser narcos, dicen, porque en mi comunidad quienes están involucrados en el narco son quienes tienen dinero. Entonces, y eso muchos de ellos no lo dicen de broma, sino que los dicen de verdad. Entonces es un tema estructural que nos preocupa de sobremanera. Y por ello creemos que la educación es algo que puede cambiar vidas y es en lo que estamos trabajando, estamos empezando, estamos construyendo esta organización y como ya mencioné, es una de las banderas de lucha con las cuales pues me he tratado de integrar también en el proceso de las dos comunidades también. Y justamente como tú dices, no todos hemos tenido se ha tenido este acceso a la educación hasta de pronto tercer nivel, cuarto nivel, y justamente vemos cómo tú has aprovechado todo el proceso que has podido obtener y un poco ingresando ya a esta conversa del Youth Sending Board, que es de la Unión Europea, ¿no? Para conocer eso también. ¿Cómo entras a ese proceso? ¿Cómo llegas a conocer estos programas que de pronto muchos otros jóvenes también quieren ingresar a estos programas, pero de pronto desconocen? ¿Cómo hacer uno para poder ingresar a esos programas? Que me imagino que de estos también habrá muchos más, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y ese tiene relación con un tema que quisiera mencionar. Yo creo que en parte yo agradezco mucho como al esfuerzo que han hecho mis papás, obviamente, como los papás de todos quienes hemos tenido la oportunidad de ingresar a una universidad y hemos aprovechado eso. El tema es que me he puesto a pensar y digo, en realidad la situación que yo tuve fue una situación privilegiada. ¿Por qué? Porque, bueno, mis papás somos una familia de clase media, sin embargo, a lo largo de los años, pues hemos tenido como este contacto con diversos amigos de la familia, familiares, sí, también cómo va creciendo la familia, y a través de ellos, pues, que están insertados o están trabajando, involucrados en otros círculos, ¿no? Tanto a nivel académico como a nivel laboral, donde se enteran de este tipo de oportunidades, ¿no? El problema es que estos círculos son muy cerrados, o sea, son círculos privilegiados que de alguna manera a mí me han ayudado como a ir ubicando o a ir entendiendo cómo es esta dinámica, o sea, cómo yo puedo involucrarme y cómo puedo aprender a ir manejar por estas aguas. Y ser partícipe de eso. Y aquí hay una desigualdad muy clara con respecto a los sectores urbanos con los rurales. Eso creo que es muy evidente para todos. Otro con el tema de los recursos económicos. Pero hay otro tercero también que a veces no se le da mucha atención, que es en relación a las redes que tú tienes, tus redes de contactos. Entonces, gracias a la universidad en la cual yo estuve, que fue la Universidad San Francisco de Quito, que se puede poner como el ejemplo de una de las universidades más elitistas del Ecuador,
más elitistas entendemos como de la clase alta, quienes tienen recursos, quienes pueden pagar $5,000 semestrales sin problema. No todos son así, pero una gran parte de los estudiantes que estudian ahí son de familias con recursos, de la capital o de otros centros económicos como Guayaquil y Cuenca. Entonces, en este lugar se genera mucho, se genera un ambiente diferente, ¿no? Donde cada uno de estos estudiantes ya vienen de lugares donde ya conocen cómo manejar por estas aguas, tanto a nivel laboral, a nivel académico, saben cómo conectarse con el exterior, que es otra de las cosas importantes, saben cómo aprovechar estas oportunidades. Y aparte también tienen los recursos para hacerlo de manera más fácil. Entonces creo que esto me ayudó a entender este entorno y a ver la manera de cómo yo puedo insertarme en estos círculos y poder ampliar esta participación, que yo quisiera también al futuro tratar de que otros jóvenes de otras realidades puedan también ser partícipes de este tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, eso por mencionar, y como me decías, cómo yo llego a involucrarme en esto, pues es por esta misma razón. Comienzo, antes de conocer esto, fui parte de un programa con la Comisión Alemana de UNESCO. Fue un programa de jóvenes también que se llama Young Experts for Faith Culture. En español sería Jóvenes Expertos para una Cultura Justa. Este es un programa bastante amplio y, en resumen, lo que buscaba este programa es como establecer en la agenda política el tema cultural y hacer de la cultura un bien público. Eso implica muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por cultura? Es decir, ahí entran muchas variables como la lengua, las tradiciones, también entra el conocimiento de nuestras comunidades, de las sociedades. He visto desde los diferentes pueblos y nacionalidades también, y no solo como cultura de pueblos y nacionalidades, sino cultura desde los mestizos también. Desde los mestizos también, exacto, desde los blancos también, desde los asiáticos, o sea, toda la humanidad tenemos expresiones culturales. Y fuera de eso también ahí engloba lo que es la música, las expresiones artísticas, el patrimonio cultural, tanto inmaterial, es decir, como ya mencioné, el conocimiento, tradiciones, como material, que son edificaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, ruinas que han quedado de nuestras civilizaciones, de la civilización maya, de la civilización azteca, en nuestro contexto de la civilización inca y de los diversos pueblos que tuvo el Ecuador, ¿no? Entonces todo eso engloba cultura. Así que fui parte de este programa y a través de este programa tuve una participación en una conferencia en México el anterior año. Ahí conocí a muchos contactos y entre uno de ellos fue una chica que es de México, perdón, de Perú, y quien estaba participando de la conferencia también, y quien lo estaba haciendo a través de un programa que era justamente de la Unión Europea. Entonces, a través de ella llegué a conocer de que existía este programa, gracias a la información que ella compartió, y justo este año que fue la convocatoria para el nuevo grupo de jóvenes, aproveché y apliqué, básicamente. Entonces, fue gracias como a ir conociendo a estas personas, ¿no? Si de pronto no lo había conocido a ella, tal vez no me había enterado de que existía esto, ¿no? También es un tema de ir investigando, ¿no? Eso también, pero esta vez fue justo gracias a la información que ella había compartido que pude aplicar. Bueno, y justamente gracias a la información que te compartieron y por la participación que has tenido en diferentes círculos también, ¿qué nomás implicó llegar de pronto a hacer una solicitud? ¿Qué documentos nomás de pronto solicitaron? ¿Qué nomás implicó para ya llegar a ser parte de este programa? Claro. Primeramente, antes de los documentos y de la información, es hablar el inglés. Eso, a nivel nacional tenemos un muy bajo nivel de inglés, los jóvenes que estamos estudiando, ¿no? Tanto en la primaria como en el colegio, es un bajo nivel de inglés. Gracias a la universidad yo pude mejorar ese aspecto, pero lo primero que les recomiendo a los jóvenes que nos estén escuchando, que quieran involucrarse en estos procesos participativos fuera de nuestras fronteras,
es de ley el inglés. Es como el idioma universal, como ya muchos hemos escuchado. Así que la aplicación también fue hecha en inglés. Fue llenar un formulario con bastante información, tanto personal, de nuestra carrera, o sea, de las cosas que yo he estado haciendo también a lo largo de mi vida y de los intereses también que yo tengo, ¿no? Con respecto a, es decir, cómo yo quisiera aportar a este espacio. Entonces, eso, obviamente hay dos documentos que son muy importantes, tanto para aplicar a estos programas como para aplicar a becas universitarias, como también para aplicar a trabajos. Es el currículum, que ese ya es súper conocido, pero que a pesar de que es muy conocido, también hay muchas deficiencias en cómo se lo estructura, cómo se lo escribe. Entonces ahí es muy importante como buscar asesoría también de personas que sean profesionales, nos puedan echar una manito en eso, o en internet, que hay un montón de ejemplos, y así es como yo lo he construido el mío, con ejemplos, tanto formatos como opiniones de expertos que te dicen tienes que construirlo así, o también de instituciones que dan sus propios formatos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos el formato de CV, que es las letras, ¿no? El CV, Curriculum Vitae, formato de Harvard, por ejemplo. Hay un formato del cual está acceso público y se puede utilizar, ¿no? Entonces, hay esas maneras. Y otro insumo muy importante es la carta de motivación. ¿Qué es la carta de motivación? Es un documento donde uno generalmente escribe las razones que le motivan para ser parte de, ya sea de un programa, de una institución donde quiere trabajar o de una universidad donde quiere estudiar. Entonces, eso, hay ciertos parámetros también que se deben seguir y hay que tener una buena redacción en eso, ¿no? Entonces, esos son dos insumos importantes que casi que en todo lo que yo he buscado, se ha aplicado, es lo que piden. Entonces, son dos documentos importantes. Y bueno, eso sería como una de las cosas, ¿no? Y aparte de eso, pues, hubo una entrevista, ¿no? Como mencionaba, fueron 4.500 candidatos a lo largo del mundo para esta convocatoria. Y de estos fueron seleccionados 25. Pero claro, antes de esto hubo una selección de estos 4.500 de un grupo un poco más grande, a los cuales les hicieron la entrevista. Entonces, claro, la entrevista fue en inglés, básicamente. Entonces, es que ya saben, totalmente importante, como dice el compañero Kiwar, para, más que todo, para salir al exterior y tener esta interrelación, esta conexión con este lenguaje universal, que sí, obviamente sabemos es el inglés, ¿no? Que siempre nos han dicho que es súper importante. Bueno, estamos conversando con Kiwar Maiwa, quien es el primer quichua en formar parte de este programa Youth Sending Board, que es de la Unión Europea, que es para asesorar políticamente, se podría decir, ¿no? Para esta política exterior que tiene la Unión Europea. Bueno, vamos a ir a nuestro corte comercial y vamos a regresar ya a compartir también el porqué de la participación, cuál es el interés o los lineamientos que él quisiera como asesorar, digamos, ¿no? O ejecutar dentro de estos programas, ¿no? Entonces, regresamos luego de este pequeño corte comercial. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Tigrampanchi mashiukuna kaypi rimanakpanchi mashi Kiwar Maiwa payka kotakachi kitigumanta kapan kaypi nihpanchi paymi kapan
primer mashi kichuago nacho kai hatun tan nahuipi Youth Sending Board programa de la Unión Europea miembro capag nacho anchikani kai Ecuador yactamanta. Compa Kiwar, como estábamos mencionando antes de que vayamos al corte comercial, ¿no? ¿Qué te motivó para ser parte de este programa y cuál es como tu misión o objetivo a decir a la Unión Europea como asesor, como lo menciona aquí, ¿no? ¿En qué ámbito más se quisiera trabajar desde el pensar tuyo? Bueno, gracias por la pregunta. Hay dos cosas que me motivaron a aplicar. Una que tiene que ver más por el hecho también de adquirir esta experiencia, de participar con diferentes profesionales, ¿no? Que están en otros países, en estos países que los conocemos con las potencias económicas. Creo que siempre es interesante, desde mi punto de vista, creo que mi formación en relaciones internacionales, que es lo que estudié, me ha llevado como a pensar también de una manera global, ¿no? Cómo podemos involucrarnos en estos procesos también, que tenemos derecho, aunque seamos minoría, creo que es importante tener esa voz. Y segundo, es porque, como decía, el mundo está más interconectado, tanto económicamente como laboralmente, y especialmente nosotros hemos estado conectados hacia el exterior, gracias a estos famosos proyectos de desarrollo, de cooperación internacional, que en nuestras comunidades hemos oído hablar de ellos al menos alguna vez, justamente por las realidades que tenemos de nuestras comunidades rurales, en la parte tanto de la sierra como la Amazonía y la costa. Hay realidades bastante complejas y que han sido de interés para intereses externos, de aportar con cooperación internacional desde ya hace un buen tiempo, ¿no? Entonces ya de hecho desde el 1994 que empieza este proceso a través de la primera Secretaría de Pueblos, donde se va gestionando los inicios, las bases de este famoso proyecto que fue Prodepine, que muchos han de haber escuchado. Anteriormente se implementó, creo que llegó a implementarse en la década del 2000, 2004 creo que comenzó ya a implementarse, pero las bases, las negociaciones, que en este caso fue con el Banco Mundial, empezaron en 1994. Entonces creo que ya desde ese momento la población indígena hemos estado conectados con el exterior de esa manera como beneficiarios, digamos. El problema que yo he visto es y que yo también he escuchado de muchas personas que ya tienen experiencia en esta rama de la cooperación internacional, de proyectos en comunidades, es que muchas veces prevalecen solo la visión del patrocinador, es decir, del gobierno que está poniendo la plata. Y con el apoyo de él también algunas veces. Ajá, y de organizaciones que también ponen dinero, organizaciones internacionales, que muchas veces se queda solo a la visión de ellos, ¿no? Y a veces los proyectos que se implementan no logran hacer un cambio porque no hay ese entendimiento también con la gente que es beneficiada. Entonces, como tener estas ideas en mi cabeza me motivó a aplicar y ver si puedo hacer incidencia en este entorno. Ese sería como mi objetivo. Como mencionabas en la introducción, este grupo de jóvenes que se llama el Youth Sending Board, que la traducción sería un consejo consultivo de jóvenes, que estará trabajando con la Dirección General para Alianzas Estratégicas o Alianzas Internacionales, si es que cabe la traducción. Es justamente la dirección que trabaja con la cooperación internacional, que se forma desde la Unión Europea. Entonces ahí entramos nosotros, un grupo de jóvenes de diversos países, que vamos a hacer una especie de consejo donde participemos, demos opinión o propongamos para, de alguna manera, asentar esta política de cooperación internacional de la Unión Europea e introducir diversas perspectivas que vendrían de nosotros desde nuestras realidades y mejorar esta política de cooperación. Entonces, ahí es súper importante y reconozco como la acción de la Unión Europea, que muchas organizaciones o gobiernos
lo han hecho. Por ejemplo, hay diversos, se puede decir, agencias de cooperación internacional, bien conocidas, la USAID, también hay la Agencia de Cooperación Internacional de Reino Unido y de diversos otros países, y la Unión Europea se ha dado a conocer con esta iniciativa de incluir voces juveniles y de diversas realidades del mundo, ¿no? Entonces eso es muy interesante, a mí me parece muy interesante tener como este espacio de intercambio también, tanto con la Unión Europea como con mis colegas que serán de países como de África, hay gente que vienen de países como Tanzania, que estos países también, o incluso más que el nuestro, tienen esta entrada de cooperación internacional, ¿no? Que muchas veces hay muchas críticas, ¿no? Porque al final en estos países no ha cambiado mucho la realidad, pero por otro lado también hay nuevas perspectivas o alternativas de cooperación internacional que sí están haciendo un cambio, y a muchas de nuestras comunidades ha beneficiado también, ¿no? Entonces la idea es como poder tener incidencia en este marco global, es decir, porque nosotros asesoraremos a la política internacional desde la matriz, es decir, desde la oficina de Bruselas, que es donde está la Comisión Europea, la representación de la Unión Europea, que es conformada por un montón de países, 26 países de Europa, entre ellos Francia, Italia, Alemania y bueno, entre otros más. Y lo interesante, como ya mencioné, es que va a hacerse desde la matriz, así que generará como este marco amplio, ¿no? Que será la guía para la cooperación internacional y sus diversas iniciativas en todo el mundo. Entonces, es algo muy interesante, creo que es algo que tiene mucho impacto también para que pueda tener unos resultados más efectivos ya cuando estos proyectos se implementen en territorio, es decir, ya en las comunidades tanto de Latinoamérica como de África y algunas de Asia también. Y entonces, justamente hablando del impacto en territorios, ¿no? Y bueno, creo que en este sentido, visto más desde el sentido de pueblos originarios, ¿no? ¿Tú cómo intentarías o tratarías de incidir para que no se dé, no sé cómo decirlo, no sé si se dé, decir, estos desplazamientos obligados por los trabajos mineros y sobre todo que pasa en pueblos originarios y en toda Latinoamérica? ¿Tú cómo intentarías o cómo verías que eso deje de suceder? Porque lo vivimos aquí en Ecuador y en toda la Via Yala, ¿no? Ese es un tema preocupante, y porque también eso conlleva también a este sentido del cambio climático que se habla a nivel mundial también por estas extracciones mineras, petroleras, todo eso, ¿no? Sí, tal cual. Tu pregunta es de hecho muy compleja. Y yo creo que hay dos aristas muy importantes que se deberían trabajar en estas comunidades, como tú mencionas, como muchas de ellas. En el caso de Cotacachi es un ejemplo muy claro, en la zona de Intag, que hay estos problemas. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, por un lado, promocionar el tema de la economía, ¿no? De las economías comunitarias, que muchas de ellas ya son potenciadas desde las actividades agropecuarias, ¿no? De agricultura y de ganadería. El problema es que la demanda global ha afectado a esta producción comunitaria en el sentido de que tenemos ya como nuevos procesos de producción, ¿no? Que ya son más industrializados y que han afectado en la competitividad, con menores precios en los países, por ejemplo, en las potencias que ya han comenzado ellos mismos como a manejar su propia agricultura. Anteriormente eran más como importadores de toda la agricultura y los productos que teníamos países como nosotros de Latinoamérica. Ahora ellos mismos con procesos más sistematizados lo están haciendo. Abaratando los costos totalmente. Ajá, y los precios han bajado. Y yo creo que se debería promocionar en las comunidades también, ver la manera de cómo a los productos que nosotros tenemos darles un valor agregado. Es decir, que a partir de los productos primarios que hay, poderles convertir en diferentes cosas. Por ejemplo, la producción de papas, que a través de las papas se pueda producir diversos snacks, por ejemplo. Eso es darle valor agregado. O sea, generar una intervención en el producto,
hacerle, bueno, por través de diversas técnicas y generar un nuevo producto. Entonces, yo creo que potenciar eso, siempre y cuando ahora en la actualidad se lo haga de manera sostenible, creo que es a lo que está apuntando el mundo ahora también. Creo que mal haríamos en simplemente remedar estos procesos industriales que se han realizado en países del norte global, que se dice, ¿no?, Estados Unidos, que muchos de ellos van a presentar problemas de pérdida de la diversidad biológica, ¿no?, que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos todavía un montón de especies de papas, en Perú hay un montón también, pero en Estados Unidos la realidad es diferente. Entonces la idea es como conservar eso, implementando técnicas alternativas que ayuden a dar más valor agregado, a generar otros productos a partir de los que ya se producen, pero por un lado también mantener una cierta conservación, ¿no?, al ambiente como tal, que no haya mucha afectación. Yo creo que por ese lado es uno de los tantos en la parte económica, ¿no? Como una alternativa. En una parte alternativa. Otra es también diversificar las cosas a las que nos dedicamos, ¿no? Muchas veces, claro, muchas comunidades pues prevalecen mucho estos sectores, ¿no? Pero creo que esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo, vamos a comenzar a involucrarnos en otras cosas, en otras profesiones. Bueno, como tú mismo también dices, de esta alternatividad de realizar las cosas, ¿no? Eso también implica en el ámbito de la educación, que justamente visto desde los sectores minoritarios o desde los que hemos sido rezagados, tengan el acceso debido, ¿no? Como tú lo mencionabas justamente, que no ha sido como igualitario, viendo de un lado con el otro. Claro, sí, y gracias por mencionarlo, porque como mencionaba, el primer eje es un lado económico, mejorar la producción, diversificar a las ocupaciones que nosotros tenemos en las comunidades. Por ejemplo, hay esto del turismo comunitario, que yo considero, ahorita no generan mucho impacto económico a nivel, estoy diciendo como global, pero sí es una gran oportunidad que se la puede potenciar mucho. Es decir, atraer también un turismo internacional para que pueda ingresar recursos también a estas comunidades a través del turismo comunitario. El problema que ahorita tiene es que los estándares que manejamos en cuanto a la calidad de los servicios turísticos todavía está muy debajo para competir con otros países que tenemos que son potencias turísticas, ¿no? O sea, el turista se encuentra con una diversidad de opciones y todavía el turismo comunitario necesita ser más potenciado para que se vuelva más atractivo para igual otro tipo de turistas, ¿no?, que tal vez no son tan aventurados y que buscan también unos ciertos estándares de calidad. Eso es otra alternativa también, así como muchas que se pueden repensar. Pero antes de esto, ahí entra lo que mencionaste, está la educación. Es decir, antes de implementar todo esto, primero tienes que saber el cómo. Entonces la educación es como el lugar donde potencias eso, ¿no? Es el lugar del aprendizaje, básicamente. Y eso hay condiciones muy difíciles en las comunidades y es muy necesaria la acción en esta parte, ¿no? Cómo asegurar el acceso, como decías, a personas de comunidades rurales a esta educación, y no solo el acceso a la educación, sino que sea el acceso a una educación de calidad, que pueda también replantear nuevas ideas y nuevos conocimientos para que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos a través de nuestra organización es tratar de promover otros campos del conocimiento en el cual se puedan empoderar los pueblos y nacionalidades. Uno de ellos es la ciencia, que no hemos estado empoderados tanto, incluso a nivel nacional. Es un campo que todavía está relegado a una gran minoría, pero que hay un gran potencial que nosotros podemos aprovechar de insertar a los miembros de pueblos y nacionalidades a ocupar y aprender, incluso a proponer nuevas alternativas en la investigación científica, en la investigación tecnológica y así de diversas áreas también.
el tema de tecnología abarca un montón de cosas, ¿no? Tal vez no solo la creación de robots, que a veces es lo que se nos viene a la mente, sino también a veces la creación de diversas maquinarias, procesos de producción, incluso en el sector de videojuegos se maneja el tema de la tecnología. Entonces creo que esto es una realidad muy alejada, ¿no?, de nuestras comunidades, pero creo que podemos introducir estas nuevas propuestas, ocupar nuevos campos de aprendizaje y ver cómo empoderamos también a la comunidad indígena para que se diversifique el campo de ocupaciones. Eso es como el punto de vista que desde mi organización hemos ido construyendo, aparte que también tratamos de romper estereotipos, es decir, queremos mostrar que el indígena puede ser un científico, puede ser, yo que sé, un artista, puede ser un programador, el científico, digamos, el indígena puede hacer diplomacia. Y sí, justamente sacándolo a veces de ese imaginario cuadrado que se tiene, que a veces el indígena solo es agricultor, solo es músico, solo es artesano, sino que tiene una variedad en las cosas donde puede mostrar, y ha demostrado que es capaz de estar en diferentes ramas, ¿no? Bueno, para ir terminando esta entrevista, este diálogo y los temas que hay dentro de este programa del Youth Sender Board son algunos, pero tenemos que ir terminando lastimosamente. ¿Qué dirías a los jóvenes o a personas que de pronto vienen de estos procesos educativos y quieren ser partícipes en estos ámbitos también o en otros, ¿no?, que hay? ¿Qué les dirías a los jóvenes como un mensaje para que de pronto no se rindan a medio camino, sino que sigan adelante y que de pronto también pueden contar con el apoyo, creo que desde la organización KISS también, sí, para que sean partícipes dentro de estos ámbitos, de macroámbitos políticos, ámbitos globales políticos? Claro. Sí, bueno, me gustaría decir muchas cosas, de pronto por el tiempo no es posible, pero bueno, yo creo que hay algo que quisiera como mencionar. Por ejemplo, como había mencionado al inicio, hay un tema ahí de que los jóvenes ya no quieren seguir estudiando, que en parte es entendible por la realidad que vivimos. O sea, tal vez es más económicamente más fácil para la familia mejor contar con el trabajo del joven que deje de estudiar y pues pueda aportar económicamente a la familia. Y yo creo que lo que no quisiera llegar a decir es que todos obligatoriamente deberían estudiar. Estas dos opciones son muy válidas, si quieres seguir estudiando o si quieres ya introducirte ya a trabajar, empezar con tu negocio o buscar trabajo en algún lugar. Creo que ambas opciones son válidas. Lo que sí quisiera como que se entienda es el hecho de que la educación no es solamente, o sea, no se entienda como el hecho de ir a una institución y conseguir tu cartón, como saben decir, ¿no es cierto? Es un poco más amplio eso, ¿no? Que como sociedad podamos asegurar y exigir también el acceso a educación en el sentido de que cambiemos como sociedad o mejoremos como sociedad, es decir, una sociedad preparada es mucho más resiliente ante los cambios bruscos, ante los gobiernos autoritarios y ante una diversidad de problemas. Entonces, yo creo que esa es la importancia de la educación, que puedan cambiarnos, no como solo individuos, o sea, no como yo, Kiwarmaigua, que a través de la educación conseguir algo, sino que como sociedad, como comunidad, nos pueda llevar a un futuro mejor. Ese es el caso, por eso, por ejemplo, las personas que son millonarias, incluso esos grandes millonarios de países como Estados Unidos o Europa, siguen mandando a sus hijos a pesar de que ellos mismos no han estudiado, pero a los hijos los envían. Y los envían, o muchos de ellos, ¿no?, que sí han estudiado y tienen el suficiente dinero como para simplemente decir a su hijo, trabaje en mi empresa, pero a pesar de eso siguen enviando a sus hijos a estudiar. Entonces, es porque ellos saben que es el tema del conocimiento el que vale, ¿no? El saber cómo hacer y poder como formarte en un entorno como es el académico, donde el aprendizaje y el intercambio de ideas es lo que debe prevalecer y es lo que crea riqueza. Por ejemplo,
dos personajes que son muy icónicos, Mark Zuckerberg, quien fundó Facebook, y Bill Gates, quien fundó Microsoft, estas grandes empresas tecnológicas, no acabaron en la universidad, obviamente, pero no acabaron en universidades súper top, como se suele decir, que fueron como Harvard. Pero ellos aprendieron lo que les enseñaron ahí, o sea, utilizaron ese conocimiento. Entonces eso es a lo que quiero llegar, es como apreciar el conocimiento y la experiencia tanto de nuestros taitas, tanto de la gente que conozcamos y el conocimiento que se ha impartido en nuestras unidades educativas, en las universidades, que pueda ser buscado y utilizado para mejorar las condiciones tanto nuestras como del colectivo. Entonces, eso es como la clave, ¿no? Ir buscar aprender nuevas cosas, cambiar nuestras ideas. Eso se lo puede hacer tanto en la academia, en la universidad, como fuera de ella. Pero la diferencia es que busquemos ese camino y eso nos puede cambiar como sociedad. Y quería decir una cosa más, pero ya se me fue porque estaba pensando en esa idea. Pero bueno, en resumen es como ese tema, ¿no? Pensar, ya ahorita me acordé. Y otra de las cosas es que muchos de los jóvenes quichuas ahorita estamos gozando de acceder a estas oportunidades, gracias al trabajo de nuestros padres y porque comunidades como la Quichua Otavalo ha tenido un crecimiento económico, una parte de su población, no toda, que nos ha ayudado a acceder a estas oportunidades, incluso desde nuestro propio bolsillo. Entonces, es muy importante eso porque desde el individuo, o sea, cada uno de estos jóvenes individualmente está ampliando sus expectativas para su vida. Pero lo que sí veo una debilidad es que no estamos pensando mucho en colectivo. O sea, está bien que pensemos como individuo, buscar lo que a nosotros nos haga feliz y conseguir nuestros recursos, pero creo que hay que fortalecer como esa acción colectiva que mucho nos enseñaron los procesos organizativos de antes. Como jóvenes a veces criticamos eso, ¿no? Pero creo que es el proceso de aprender y de ir conociendo, que a veces como jóvenes no conocemos porque no vivimos esos procesos, pero a lo largo del tiempo vamos a ir aprendiendo y reconociendo. Y ahora debemos como retomar ese aprendizaje para generar esta acción colectiva, ¿no? Este interés colectivo de devolver lo que consigamos de nuestras comunidades, hacerlo de manera organizada. Entonces creo que eso genera más impacto, fortalece las cosas que hagamos y es una de las cosas que quisiera que mantengamos en la mente. Muchas gracias, Kiwar, por tus palabras. Así es, como bien decía Kiwar también, el conocimiento es poder, a pesar si estás dentro del sistema educativo o no estás, pero el conocimiento es poder. Y justamente también lo que mencionaba, ¿no? En colectivo, para que las cosas se puedan ir generando con un mayor impacto tal vez, pero en colectivo. Muchas gracias, Kiwar, por tu presencia aquí, un interesante diálogo, pero como el tiempo es corto y hay variedad de cosas que podríamos seguir hablando, pero de pronto para otra oportunidad. Agradecer a Kiwar Aymarwa por su presencia aquí en La Tulpa. Mashiukuna, sumak tutaguta cheripangichi, kaipirrimana parkanchi, Mashi Kiwar Maywa, paika kotakachi kitiumanda kapan, paimi kapan, primer Mashi Kichuagu, kai hatun tan nahuipi chay Youth Sounding Board Unión Europea pa chay asesoría política extranjera ta chasa kai kunapi asiuta rikuspa kangapa iño kanchipa naño kanchipa sino suk sectores kunapi pas yanapaspa kapachun aliñanda hapispa rechun supun yawkama masiukuna kaimi kaparka La Tulpa.